Muy buenas noches, amigos del 40x20, bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa. Como ya sabéis, hemos trasladado los bártulos al miércoles, los lunes tenemos el programa de la Grada FM y los miércoles ya ha sentado este 40x20, que esperemos que lo disfrutéis tanto como lo vamos a disfrutar hoy nosotras y nosotros, porque queremos empezar el programa con quien más se lo merece, que es la seleccionadora de esta selección sub-12 que nos ha hecho vibrar, emocionarnos y estar pegados entre semana a las 10 de la mañana para ver lo que hacían nuestras chicas en tierras andaluzas. Sin más dilación, que entre ya Carlicos Perena e Inés. Buenas noches, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, seleccionador? Ya te tenemos. Hola, buenas noches. Hoy tenemos seleccionadores por partida doble, ¿eh? Ay, ay. Y vestidos Madre, igual. Y vestidos igual. Vais corporativos, ¿eh? Vais muy corporativos. Bueno, lo primero, Inés, enhorabuena. Un torneo fantástico, pero a mí permíteme que me quede con ese detalle tan bonito que tuvisteis, tanto en las semifinales, dando, arropando a la selección andaluza, que fue la que se cayó en ese encuentro, pero luego también en la final donde, vivimos escenas muy tiernas y ante todo, mi respeto y mi cariño por todo lo que habéis hecho en este torneo. Bueno, ahí en las semifinales vimos la cara, el día de Andalucía, ¿no? Y el día de la final, nos tocó cruz. Al final, las fuerzas nos llegaron un poquito más justas de lo esperado. Y bueno, aunque conseguimos plantarles cara y ponernos 2-1, al final la gasolina se nos fue acabando. Yo, decir lo mismo que ha dicho Francho, ¿no? En la presentación, que vibramos todos viendo los partidos ahí pegados a la pantalla del ordenador, viéndolo o del teléfono. ¿Cómo vive el equipo ese campeonato? O sea, porque jugasteis muy bien, es un hecho. ¿Y cómo va viviendo el equipo? ¿Cómo se lleva esa situación, ¿no? De dominar partidos, de jugar y que poco a poco te puedas ir viendo como favorita a llevarte el título? Mira, yo creo que la clave del campeonato estuvo en la jornada del primer día, ¿eh? Ese empate contra Cataluña y esa victoria en penaltis nos da ese plus de confianza que ya nos lleva a tener peso en partidos que se nos han puesto cuesta arriba. Con Ceuta no sufrimos, es verdad, porque tuvimos un partido relativamente fácil, pero con Madrid, a pesar del resultado tan abultado que se ve al final, nosotros nos vamos 2-0 al descanso, pero al inicio de la primera parte ya se ponen 2-1. Parece que nos tiemblan un poco las piernas, sacamos el partido adelante y el día de Andalucía volvimos a vivir una situación parecida que aún no habíamos vivido en todo el campeonato, y es que ellas se ponen primero arriba en el marcador, ¿vale? Sí que es verdad que al descanso nos entra un poco de bajón, esto lo tengo que decir, las chicas no están acostumbradas a esa presión, lo que viven los sábados no tiene nada que ver con lo que se ha vivido allí, y sí que necesitamos en el descanso hacer un poco de terapia emocional sobre todo. Es verdad que nos viene súper bien meter el gol en la primera jugada de estrategia que tenemos en la segunda parte, en un córner, y luego eso nos hace volcar el juego y que a falta de 3 minutos consigamos meter el 2-1. Sí que me sorprendió muchísimo el temple que tuvimos esos 3 minutos para defender, no precipitarnos, intentar jugar el balón, porque yo pensaba que nos iban a temblar más las piernas.
Y luego con Cataluña, lo que os digo, bueno, pues a pesar de una decisión arbitral que ya comentaremos si queréis luego posterior, que a nivel psicológico a las chicas les afecta, parece que no, pero les afecta, pues luego es que las fuerzas, ya os digo, que nos llegaron justitas y tiramos de todo lo que pudimos, de toda la garra que pudimos, pero al final pues nos condicionó sobre todo la falta de fuerzas. Se vio bastante rasmia en la pista y sobre todo pues que las chicas creyeron en todo momento. Sí que te tengo que decir, porque eso sí que hablamos nosotros en línea interna durante todo el campeonato, ¿no? Pues comentábamos esa decisión federativa que permitió jugar a la jugadora expulsada de Cataluña, cosa que a nosotros la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque, no sé, yo creo que las normas son para todos iguales y dudo mucho que si eso nos hubiera pasado a nosotros, habrían tenido la misma respuesta por parte de la federación. Ya sé que igual no os queréis meter en ese charco, pero yo lo tengo que decir, a mí no me pareció ni medio normal, ¿no? Entiendo que se adultera un poco el llegar a esa final, que desde luego era la mejor jugadora que llevaba a Cataluña con absoluta diferencia. Bueno, a ver, evidentemente esa jugadora y la número 10, que era la que llevaba un poco el peso ofensivo, pues es que eran las referentes. Sí que a mí se me quedó un poco de mal sabor de boca en ese aspecto porque a la selección, por ejemplo, sub-14 nuestra, tiene una expulsión durante el campeonato y al día siguiente la chica cumple su partido de sanción. El siguiente día que se enfrentan con Ceuta, expulsan a una chica de Ceuta y al siguiente día tiene que cumplir la sanción. Y aquí en un primer momento se había puesto un partido de sanción. Lo que pasa es que se pudo hacer un recurso, lo cual en las normas se ponía que no se podía apelar ni hacer ningún tipo de recurso. Se acepta el recurso y ya está. O sea, es una decisión con la que tenemos que jugar y no nos queda otra. Pero claro, a mí me queda la cosa de si esa jugadora no hubiese estado porque se hubiese respetado las normas, ¿cómo habría ido a la final realmente? Bastante igualada, creo yo, pero bueno. Al final es algo que ya no se le puede hacer nada y son decisiones que no sabes. Bueno, y nunca sabrás, ¿no? Si hubiera sido al revés, pero bueno. Inés, decías que hasta donde os pudieron llegar las fuerzas. ¿Tú crees que claro, tú llegas a un campeonato de España que juegan a reloj parado, que tienes que saber jugar a reloj parado? ¿Tú crees que afecta mucho que en juegos escolares como juegan aquí en Aragón a 25 minutos corridos? O sea, ¿eso se nota? ¿Se nota luego a la que llegas allí a jugar a reloj parado? Sí, a ver, sí que se nota, evidentemente algo cambia, por eso nosotros cuando hacemos los amistosos de preparación siempre intentamos adecuarlos al tiempo y a las mismas condiciones, pero claro, es que luego también a nivel psicológico estos partidos tienen tanta presión que lo que es el nivel respiratorio y todo eso, yo recuerdo cuando cogía a las chicas para las jugadas, yo qué sé, para hacer un cambio, ¿no? Venían del banquillo, el corazón les iba, igual aún no había salido, que era la primera rotación, ¿no? No se había estrenado en el partido y el corazón ya les va a 1000 por hora. Entonces es que al final la tensión también te limita tus capacidades físicas durante el campeonato, es una realidad. La adrenalina que juega muy malas pasadas y bueno, y que a ver, que estamos hablando que es que son criaturicas, son niñas que están compitiendo a un altísimo nivel. Y lo que hablamos, una cosa es el factor físico, pero luego está el factor mental. Yo sé que vosotros las cuidáis muchísimo, pero ¿cómo levantas al equipo después de haber llegado a la final? De ilusionarse, lógicamente, de que en la primera fase pues habíamos empatado, les habíamos ganado los penaltis. ¿Cómo planteaste esa final, Inés? A ver, bueno, la motivación que tenía la final es que yo creo que no había ni que ponérsela, ¿no? Ellas eran muy conscientes, además dice, es que ni nuestros padres pensaban que íbamos a llegar aquí porque se habían cogido el hotel solo hasta el viernes. Es una realidad, ¿no? O sea, ellas se daban cuenta que lo que estaba pasando, o sea, era algo que ya se salía fuera de lo común y de lo que estamos acostumbrados. Luego también el haberse quedado primeras de grupo tuvo un factor motivacional enorme. O sea, al final fuimos capaces de quedarnos primera en un grupo que estaba Cataluña, Madrid y Ceuta, ¿no? Que yo recuerdo cuando le contaba a la gente del grupo, ¡buh, qué grupo! ¡Madre que!
es una realidad y es lo que todo el mundo a priori pensaba. La final es que yo ya les dije, digo, es que haber llegado hasta aquí ya es un premio. Y como mínimo, digo, vamos a ser subcampeonas de España. Digo, que esto no lo puede decir nadie. Digo, vamos a estar entre las 2 mejores selecciones. Ellas estaban muy enchufadas porque lo han estado todos los partidos. Pero es verdad que yo sí que el día de la final noté pues que las fuerzas ya nos empezaban a fallar. Y con este subcampeonato, que además esto nosotros lo hablamos y lo he hablado con mucha gente, ¿tú crees que esto acerca ya el nivel del futsal aragonés al de las selecciones, digamos, top, ¿no? Como puede ser pues Cataluña o Madrid o Galicia, Andalucía? A ver, yo creo que esto es un premio al trabajo que se lleva haciendo en la base, tanto por parte de los clubes, porque es indudable que hay una inversión de trabajo por parte de los clubes en la base, pero yo creo que esto se está viendo pues en las selecciones. O sea, el año pasado la selección sub-14 llega a semifinales y no es casualidad llegar a una semifinal, lo creo, y este año la selección sub-12 ha llegado incluso hasta la final. O sea, yo creo que esto es un premio a todo el trabajo que estamos haciendo todos. Sabemos cuál es nuestro techo, hemos llegado a la final, la hemos competido muy bien. Las chicas, pues me imagino que después del sofocón, ya ahora que está la cosa como más tranquila y más asentada, más reposada, se ha esbazado la cosa, me imagino que estarán orgullosísimas, pero ¿cuáles son nuestros nuevos retos, Inés? Bueno, a ver, ahora ya este año nos queda ya poquito, entrenaremos 1 o 2 días más, ya pensando en el año que viene, ¿vale? Y bueno, nuestros retos, yo creo que ahora ya que casi hemos tocado el techo que es lo de ser campeonas, pues a seguir intentándolo todos los años. Yo creo que es con la actitud que vamos todos cuando vamos a los campeonatos de España, pero luego es verdad que hay veces pues que las cosas salen mejor que otras. Pero yo creo que seguir trabajando con las chicas, seguir que crean que sirven para esto y que realmente tienen un futuro en el fútbol sala, y a seguir y a tirar hacia adelante con todo lo que nos venga. Carlos, que está allí. Estaba esperando, yo estaba escuchando. Que de hecho, Inés, me diste un consejo la semana pasada cuando estuvimos hablando aquí en el programa también, o sea que me lo he apuntado bien y a ver si podemos llegar a hacerlo al menos la mitad de bien que vosotras. Oye, Inés, farda un poco de medalla o qué, enséñanosla. Bueno, la tengo aquí, es de las que pesan, ¿eh? Alguna cuando se la pusieron el otro día, no sé si se ve. ¿Se abultaría más que alguna de las chicas? Alguna casi se va para adelante y todo. Esto pesa, decían. Pero la verdad es que muy bien, ¿eh? Entre esto y la copa, pues imaginaos, ¿no? Toda esa cosa de que nos hagan pasillo y todas estas cosas, estábamos todos fascinados, ¿no? El jefe de expedición, don Pedro del Campo, lo tengo que decir, ¿no? En los 2 jefes de expedición, yo hacía años que no los veía llorar como los he visto llorar en este torneo, ¿no? Y eso es una suerte. Pedro del Campo, que dice él que se retira este año, que era su último viaje, eso dice, llevo años escuchándolo y ha venido conmigo todos, pues se le caían unas lágrimas y dice, y me retiro como subcampeón. Digo, pues por supuesto, ¿no? Esa gente que trabaja tanto porque las niñas estén bien, porque todos estemos ahí atendidos y todo, también se merece que se les reconozca su trabajo. Desde luego. Pero hay que decirle que se espere y que se retire como campeón. Eso le dije yo, pero claro. no sé si lo conseguiremos esto. Ya haremos fuerza, ya le engañaremos, no te preocupes. Bueno, la última, Inés. Aprovechar que tenéis el micro abierto, tanto tú como también el Carlicos. ¿Qué le pedís a la federación? En este caso, pues, medios. ¿Cuál sería vuestra petición como entrenadores de nuestras selecciones? A ver, esta es complicada, ¿eh? El tema de infraestructura y pabellón parece que está en marcha la cosa. Yo creo que este año, desde que ha entrado David Albero a coordinar las elecciones,
ya se ha dado un paso con las selecciones de fútbol sala, pues este año todas las chicas se han llevado su camiseta, su pantalón, que eso al final es dar un paso, porque las selecciones de fútbol ya lo hacían desde hace un montón de tiempo y las de sala no tenían la oportunidad. Pero yo creo que eso, se han empezado a hacer torneos, han venido otras selecciones, se están hablando de hacer torneos con otras selecciones que nos sirvan como preparatorio para los campeonatos, que yo creo que eso es muy interesante, porque al final es ver un poco y verte en qué nivel estás. Pero yo creo que David tiene buenas ideas y si las puede llevar todas a cabo, pues va a ir la cosa bien. Pues remaremos con el chino, Eso, en la misma dirección. Que está bien, poner a gente del fútbol sala a hacer cosas del fútbol sala. Eso lo hablamos muchas veces con Rafa Beltrán, que igual tiene que haber gente del fútbol sala haciendo las cosas del fútbol sala, que es compatible dentro de la federación, pero bueno. Pues pareja, Inés, un placer como siempre. Ya nos prometiste que le ibais a liar y la habéis liado. Yo os prometí que si la liábamos aquí va a estar otra vez y aquí estamos. Exacto, y aquí estás. Antes de que te vayas, porque le vamos a pedir a Carlicos que haga un resumen así muy, muy, muy rápido de la segunda división femenina, de la segunda federación y de lo que nos viene esta próxima semana. Ya tenemos campeonas en la territorial, ¿no, Carlicos? Eso es, Avenida Aragón. Pues Avenida Aragón serán vencedoras. Serán nuestras representantes en ese playoff de ascenso a la segunda división. A ver si podemos tener, en vez de 3-4, recuperar esa cuarta plaza que se perdió. Rápidamente, cuéntanos qué pasó esta jornada pasada y qué va a pasar, aprovechando que está Inés, que también es Nero Azzurri. Pues bueno, esta jornada, quizás en lo que son resultados, no fue tan bien como hubiéramos deseado, porque tan solo consiguió la victoria entre Ríos Colo en la pista de Les Glorias, en un partido que la verdad que muy buen partido por parte del conjunto zaragozano, y eso que comenzó el partido perdiendo, pero mucha igualdad en la pista, muy buen futsal sobre la pista, dieron la vuelta al marcador y se llevaron el partido por 2-3. César Augusta, Grupo Reciclarte, visitaba la pista de Osasuna Futsal, una pista que sabemos que cuando vamos subiendo hacia el norte pues son pistas muy, muy complicadas, de equipos muy, muy rocosos, y la verdad que Grupo Reciclarte, que fue, o sea, mete gol, al poco le empatan y así al final fue un empate a 3, con una nota negativa como la lesión de Livia, que no sabemos todavía si el alcance de la lesión, una jugadora muy importante para Grupo Reciclarte, y que bueno, que estaremos a expensas de los resultados de las pruebas. Y luego un duelo por todo lo alto, podríamos decir, en la granja entre Guanapisa Aldelis Intersala 10 y Ripollet. Se enfrentaban segundas contra terceras. La verdad que un partido que tuvo dos partes diferenciadas. Estuve en la granja, lo pude ver. La primera parte, la verdad que Ripollet dominó y tuvo las ocasiones del partido, o sea, de gol. Y una segunda parte en la que el conjunto de Nano Modrego, pues bueno, dio un paso adelante, estuvo mejor en defensa. Sí que es verdad que ya lo hablamos, ¿no?, de la semana pasada con esa 0-3, que al final les empatan a 3, llevan dos empates seguidos. Yo creo que hay que reforzar un poquito más el trabajo defensivo para no tener esos apuros. Al final, pues empate en la granja. ¿Próximos partidos? A ver, que se me había ido. Pues tendremos doble sesión en el pabellón de la granja. La verdad que se van a vivir dos auténticos partidazos. Abrirá el Grupo Reciclarte a las 4:30 contra Bisontes Castellón, y Entre Ríos Zaragoza recibe al líder, al Peña Esplugues, y veremos a ver qué consiguen los equipos aquí en la granja. Y el Guanapisa Aldelis visitará la pista del Promesas de Logroño a las 5 de la tarde. Inés, ese ya no nos atrevemos a decir si son partidos fáciles o no, ¿eh? ¿Visto bueno, lo visto? Aquí en la segunda no he visto yo todavía un partido fácil, ¿eh?
Sí, Promesas es un equipo que le empieza ganando a Peñas Plugues la última vez que se enfrentaron, ¿eh? Y fue 1-0 bastante rato. Yo creo que aquí no hay ningún partido fácil. Bueno, es que yo creo que Peñas Plugues tampoco ha ganado los partidos que digas, ha ganado, algunos sí que ha tenido, pero yo creo que ha habido muchos partidos que ha ganado en los minutos finales, y de hecho este fin de semana empataron y estuvieron a punto de recibir un gol en contra, quedando pocos minutos o segundos, diría yo, para acabar el partido. Qué bien venido, pero bueno. Igual que la granja, en la granja hubo ahí igual. Que jodo. Venga, para cerrar tenemos comentario. Dice Rebe, habemos voz. Es que me persigue, o sea, esta persona me persigue. Cuando no me manda un WhatsApp me escribe por aquí, o sea, esto es desesperante. ¿Cuánto cunden las de Muniesa, Estos días me hablaba por privado, me hablaba en el grupo con Eduardo y conmigo, hablaba en el grupo de que estábamos los jefes de expedición y todo, hablaba en el grupo con los padres, digo, es que no me da tiempo a contestarle, o sea, no me da tiempo. No os metéis con mi Rebe, que ahora parece que ya tiene el fusil cargado y que lo siga teniendo, que necesitamos sus goles más que el comer en esta última fase de la temporada. A ver si nos dais una alegría, Nerazurris, que yo desde que he colgado el micro, no lo he colgado, o sea, este fin de semana... Este fin de semana lo he colgado yo voluntariamente, porque habíamos, lo digo claramente, en la organización sindical donde yo trabajo habíamos organizado huelga para el 8M y, hombre, no me parecía ético el ir a narrar los partidos. Y, de hecho, yo estuve trabajando pues asesorando a la gente que hizo la huelga. O sea, que para que veáis. Pero sí que tenía que hacer los 2 partidos. O sea, que, cosas que pasan. Bueno, zagales y zagalas, pues un placer, como siempre, el teneros aquí en 40x20. Y Inés, que te cuides esa voz, que ya te lo dice Rebe. Nada. Vaya, la voz está recuperada. Un besico. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, comentario rápido, Jandro. Dice Sergio, felicitar a la seleccionadora. ¿Cuál fue el momento más fácil y difícil del campeonato? Pues, Sergio, mírate la parte anterior de la entrevista, que ya lo hemos comentado. Vamos rápidamente con la primera y la segunda división. Ya está Rafa Beltrán aquí, sufriendo con nosotros. Hola, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. No te vamos a decir cómo va el Atlético de Madrid, tranquilo. Ya lo sé, ya. Es lo único que he pedido hoy, es lo único que he pedido. O sea, por eso digo lo de sufrir, porque como no puedes ver el partido... No puedo, nada. Prefiero estar aquí que ver el partido, la verdad. Lo primero, dar la enhorabuena a Inés, dar la enhorabuena a todo el grupo de chicas que hicieron un trabajo espectacular. A Inés, al grupo de trabajo, a Eduardo, a Rebe, en el periodo de preparación. La verdad es que hemos tenido mucha suerte, tenemos un staff fantástico y unas jugadoras que han demostrado lo que es el carácter y la rasmia aragonesa, luchando contra todo y contra todos. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que estamos muy orgullosos de ellas y nada, pues a seguir luchando. Es lo que yo lo único que os pido a los entes federativos es que hagáis algo más de presión y de fuerza para que no nos vuelva a pasar lo de este campeonato. O sea, si las normas son para todos igual, son para todos igual. Punto. O sea, no hay interpretación alguna. Pues es que es lo que es. Y bueno, estamos pendientes de algunas cosas, pero vamos, en principio es lo que hay. Fue así y ya no se puede cambiar, con lo cual... Es lo que hay. Bueno, vamos con... Exacto, como dice Jandro, con estos bueyes tenemos que arar. Pues eso exactamente. Sí. Pues arando, nos vamos a centrar en esa primera división donde una vez que ya se han disputado pues esos encuentros de la selección española, volvemos de nuevo a la competición doméstica, se vuelve a jugar, este caso en el siglo XXI, creo que es el sábado a las 6 de la tarde, puede ser, si no me falla la memoria. Sí, el sábado a las 6 de la tarde. Y estamos ante el partido de los partidos, la finalísima, ya no sé qué sobrenombre ponerle, ¿no? Yo creo que es el partido crucial.
Primero porque es el último contra el penúltimo, con lo cual es muy importante restar puntos al que tienes por encima. La verdad es que, aparte, no me gusta que haya tantos parones en la competición. La semana que viene vuelve a pararse porque hay Copa de España, con lo cual los equipos que están abajo y Guanapix 10 tampoco van a jugar esta semana, con lo cual vienen de partidos de selecciones, partido importantísimo contra Ribera de Navarra y vuelves a descansar. Con lo cual, yo siempre digo, cuando hay una derrota, si la derrota hay parón de la semana siguiente por selecciones o algo, la derrota dura 15 días y la victoria también dura 15 días, con lo cual es importantísimo afrontar este partido frente a un Ribera de Navarra que viene, pues lo mismo, a por la victoria, con algunos problemas internos, la destitución de David Zamorano como entrenador y ahora está Francisco Jiménez, que es el técnico. La verdad es que es el tercer entrenador de la temporada. No sé, dieron muchas bajas en diciembre, ficharon a 3 jugadores yo creo que importantes. No sé, está un poco liado, la verdad, el equipo de Ribera de Navarra, un poquito liado, la verdad, en su preparación y en su competición. A ver, los riberos, yo por lo que he podido leer en los foros, en Twitter, de los aficionados del Ribera, pues todos dicen lo mismo, que no entienden por qué se echó al entrenador anterior a este último, al que ha estado tan poquicos días, ¿no? Y hablaban, bueno, yo he leído pues desde un motín en el vestuario, de los jugadores con más peso que pidieron que lo echaran, que no sé qué, no sé, unas cosas un poco kafkianas, ¿no? Pero claro, viendo quién la persona que manda en el Ribera, pues yo me puedo esperar de todo. Hablando, claro, me lo llevo al terreno futbolístico. Sí. Entonces, claro, en el terreno futbolístico, pues le hemos visto hacer de todo. La dirección, yo entiendo que la dirección de un club no puedes dar bandazos. Eso no va bien. No, porque, por ejemplo, es que pagaron la cláusula de rescisión de Terry en Intermovistar, la pagaron para ficharle a Terry. Terry la han traído en diciembre pagando la cláusula de rescisión. Quiero decir, el dinero no entiendo que no es un problema para Ribera, sino que un poquito la organización, el orden del club, que me parece con una afición extraordinaria. Bueno, pues hubo un cambio de dirección, había antes un directivo, un presidente que había estado toda la vida, entró el tema del Tudelano, pues ahí el presidente, y bueno, pues tiene otra forma de actuar, y bueno, pues tiene estas pequeñas cosas. Nosotros tenemos que centrar en lo que es Guanapix 10, que viene pues de este periodo de descanso, bueno, pues por el tema de selecciones, después de la derrota contra el Pozo de Murcia, se habrán sanado todas las heridas, el equipo tiene que centrarse única y exclusivamente en ganar a Ribera de Navarra, y para eso, que por cierto, van a venir en autobús los aficionados de Tudela aquí, con lo cual va a ser muy importante que el público arrope al equipo, porque este partido es crucial. Que el público responda. Es algo que llevamos pidiendo en el programa, yo creo que desde el inicio del programa llevamos pidiendo que se responda, y ya no te digo cuando a mí me ha tocado estar de speaker o cuando le toca a otro compañero, ¿no? Que a veces esa soledad que te encuentras en el micro es bastante importante. ¿Hay comentario? Dice Ides, con todo lo que no sea ganar el sábado es un descenso no matemático, pero sí virtual. Solo hay que pensar en ganar y olvidarse del golaveraje con Navarra. Exactamente. Te iba a preguntar lo que dice Idescon, ¿no? El tema del golaveraje, porque allí nos metieron una panadera bastante elegante. Sí, como bien dice en el comentario, yo creo que hay que centrarse en los puntos. O sea, el golaveraje es algo que venía después, pero primero hay que ganar. Es que hay que ganar. Estamos ante muchas finales y sumando puntos, el golaveraje es algo secundario, que empezaremos a lo mejor a pensar cuando falten 4, falten 3 jornadas, se puede empezar a pensar eso porque es un punto de más o un punto, pero hay que centrarse en ganar, que es lo fundamental. Ganar 3-2 en el minuto 39 de jugador, de lo que sea, pero ganar, fundamental, ganar, porque si no, la verdad es que la cosa se pone muy, muy complicada. Bueno, pues
hecha la revisión, el análisis de lo que va a ocurrir esta próxima semana aquí en el Pabellón Siglo XXI, desde aquí hacemos un llamamiento a toda la afición. Yo sé que el club ha hecho paquetes de entradas, o sea que ha dado muchísimas facilidades para que la gente pueda acudir al siglo XXI. Y si no se llena, pues que por lo menos tengamos una masa de aficionados lo suficientemente importante como para poder acallar los gritos de la afición que vendrá de Tudela, que vendrán con ganas los bozos de animar a su equipo. Y si te parece, antes de dar paso al protagonista, ¿hablamos de la segunda o como lo veas? Como tú sí, me pues hablamos de segunda, hablamos de Entre Ríos Zaragoza, y luego vamos con nuestro protagonista, Entre Ríos Zaragoza, que caía derrotado la jornada anterior frente al Real Betis, el líder de la segunda división, por 2-8. Un partido que tuvo poca historia, se decidió para mí en los primeros minutos y, la verdad es que fue complicado para el equipo de Alfonso Rodríguez. A los 10 minutos iba perdiendo 1-5 y el partido siguió en esa dinámica. Al descanso se llegó con esa derrota de 1-5. El equipo no estaba asunta, alguna baja, y se tiró mucho de los chicos, se tiró mucho de gente joven. Estaban pues estaba Coque, estaba Quique Liao, Óscar. Se tiró de juventud, que eso también es importante. En la segunda parte del partido siguió con la misma dinámica. Y al final, pues la victoria de un Betis que lo vi muy bien, sinceramente lo vi para el ascenso directo. Y destacar el doblete de Fran Tabuenca, que metió los 2 goles del equipo Alfonso Rodríguez, que sale del puesto de playoff, que ahora es séptimo en la clasificación con 33 puntos. Y pues esta semana visita la pista del Zambú Pinatar, una pista que considero trampa porque Zambú Pinatar es un equipo complicado. En su casa ha ganado, de los 8 partidos ha ganado 5, con jugadores con experiencia, Saura, Juanpi. La verdad es que tienen una plantilla que en casa se hace muy fuerte y Entre Ríos es que ha ganado 2 puntos en la segunda vuelta. Es el peor equipo de la segunda vuelta y hay que cambiar esa dinámica. Junta vuelve de los internacionales, vuelve a la pista. Y es necesario, yo creo, que puntuar. Es necesario cambiar esa dinámica ganando. Es lo que hay que intentar. También esperemos, ¿recuperan piezas importantes? Como es el caso de La Roca y demás, ¿o no? La verdad es que Iván no lo sé, Álvaro Munielo no. Y Sunta sí que vuelve, porque vuelve desde el parón. Yo creo que será un alta importante. Es que el equipo necesita, pues eso, a veces se queda un poco corto de efectivos y los chavales estaban dando la cara, porque la verdad es que lo hicieron bien. Me sorprendió mucho Coque, que es un jugador que es valiente, tiene carácter, sí. y yo creo que tiene futuro. Y Quique Liao yo creo que es un jugador asentado para minutos en la segunda. A veces cuando hay en el mismo problema está la solución. Los chicos se irán haciendo y sacaremos partido a estos partidos que a lo mejor no han podido jugar otros jugadores que estaban lesionados. La mejor noticia, esos primeros minutos con la zamarra del Entre Ríos de Óscar Andreu, que ha venido a ayudar, a apoyar y a intentar que el conjunto aragonés se coloque en esos puestos de playoff. ¿Contra quién? Sobre todo, lo más importante, Pinatar le vimos hacer muy buen partido en la Catedral, en la Granja. Es como tú dices, un equipo muy asentado, con veteranos, con mucha veteranía en sus botas, pero es que hay que cambiar la dinámica y yo entiendo que qué mejor manera que hacerlo fuera de casa, intentando de nuevo volverte a encaramar a esas posiciones de playoff y estar tranquilos, que tampoco estamos tan alejados del playoff, estamos a un punto. Exacto, no hay que volverse loco, no hay que gestionar tampoco que esto sea la debacle mundial, porque no lo es. Ha hecho una gran primera vuelta el equipo de Alfonso Rodríguez, de Entre Ríos, pero lo que sí hay que es a cambiar la dinámica. Todos los equipos tienen siempre un valle durante la temporada, yo creo que es y un resultado positivo hace que la energía vuelva a aparecer en casa. Yo creo que se pueden ganar muchos partidos, es más, el equipo se hace fuerte en casa, debe ser así la situación. Y Pinatar es una pista en la cual hay que sacar al menos un punto o tratar de estar cerca de la victoria para cambiar esta racha negativa. Pues con eso nos quedamos. Hecho el resumen, el análisis y la previa de primera y de segunda,
da paso tú al protagonista. Pues para mí es un honor la verdad es que es porque le tengo mucho cariño y mucho aprecio personal, es un buen amigo y todo lo que le suceda siempre es bueno. Tenemos hoy en el programa a un entrenador de la primera división francesa, como es Alberto Arteaga, un aragonés que está por el mundo, en aragoneses por el mundo, demostrando sus cualidades y demostrando su buen hacer con el fútbol sala. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Yo he dicho, digo, primera división francesa, ya puede tener el francés él bien dominado, porque si no lo tenemos jodido, tú. Sí, tengo el C2 ya. Un crack. Bueno, pues bienvenido a tu casa, aunque sea de manera virtual, estás de nuevo aquí en Aragón, vuelves de nuevo con nosotros. ¿Qué está suponiendo para ti esa experiencia en la primera división francesa? En primer lugar, agradeceros la invitación, sobre todo a Rafa, que como ha dicho ya tenemos una amistad desde hace muchos años. Muchos años. Hice el curso monitor contigo en 2008. 2005, 2006, por ahí andaría, ¿no? Sí, 2005, 2006. Entonces, pues, por ahí. Ha llovido. Ha llovido mucho. Y nada, la experiencia muy bien, muy gratificante. Vengo de estar 5 años como asistente en la selección de Arabia Saudita y bueno, me surgió esta posibilidad de poder entrenar a l'UJS Toulouse en primera división, un proyecto chulo y sobre todo poder yo ya había entrenado 4 años en Francia, en segunda división B, y poder tocar lo que es aquí la élite ya de francesa, pues es una experiencia muy formativa, muy enriquecedora y que la verdad que estoy disfrutando, la verdad. Alberto tiene experiencia, pues ha sido, por ejemplo, seleccionador aquí en Aragón, ha entrenado a clubs, ha sido campeón de Aragón, ha estado en Italia, ha entrenado en Francia, ha sido subcampeón de Copa de Francia, ha estado en la selección de Arabia Saudí, ha entrenado en Kuwait también, si no me equivoco. En Kuwait también. Ahora, en Kuwait también, y ahora está en la primera división francesa. ¿Con qué país te quedas? Con toda esta riqueza de fútbol sala que has aprendido de cada uno de los sitios. Yo creo que de cada sitio me quedaría con alguna cosa, pero, hombre, para vivir como en España, en ningún lado, ¿no? Pero, bueno, cada país pues tiene sus cosas. Italia igual tenía esa mezcla de profesionalismo y que la gente, pues bueno, los equipos eran completamente profesionales hasta categorías, bueno, la tercera categoría era profesional, pues porque, bueno, tienen dinero para permitírselo y tienen proyectos que duran 2 o 3 años o medio año, pero se lo gastan, ¿no? Y ese aspecto, pues sí que es un país que sí que me gustaría posiblemente en un futuro volver. Francia, pues tiene el gusto de saber que es algo que está muy avanzado, muy potente y empezando, ¿no? Digamos. Tienen todavía ese crecimiento táctico, es un país que está invirtiendo mucho en el fútbol sala y la federación es una federación muy potente, con mucho dinero y que también pues apuesta por ello, ¿no? Y luego pues los países árabes pues tienen unos salarios que no los hay en Europa y bueno, pues sobre todo, y luego la experiencia de la selección es una salario aparte, es una experiencia muy, muy enriquecedora porque el jugador que te llega a la selección te llega con otro talante. Ellos saben que tienen quizás menos poder que en un club porque no pueden fichar por otra selección directamente, entonces vienen sabiendo que ahí se tienen que ganar el puesto y luego los torneos son momentos muy especiales también, porque no es como en una temporada de un club que puedas tener 30 partidos o ahí en la selección sabes que tienes torneos, son periodos más cortos, con un torneo entre 3 y 6 partidos y son partidos que les das mucho más valor, primero porque tienen mucho menos y segundo pues porque son cosas muy chulas, ¿no? El ambiente, los himnos, las aficiones, lo que lo viven los jugadores. Entonces, de cada sitio donde he estado, pues vas cogiendo cosas, te vas enriqueciendo cultural, mental y personalmente y también deportivamente, ¿no? A ver, que tenemos comentario. Dice Carlos Pena,
Y ha corrido la San Silvestre zaragozana con muy buen tiempo. Sí, muy buen tiempo porque no llovía, estaba soleado para seguir. Muy buena compañía, sobre todo, muy buena compañía. Yo sí que te tengo que preguntar bueno, en este caso en los estados árabes, la base del jugador de futsal, siempre sabemos, por lo menos llevándolo al símil del fútbol. En el símil del fútbol hay mucho nacionalizado, o incluso en el balonmano también, suelen tirar por nacionalizar a muchos jugadores europeos, brasileños. En el fútbol sala, ¿con qué mimbres construís la selección? Yo he estado con la selección de Arabia Saudita. El país de Arabia Saudita, al igual que Kuwait, estuve en un club, no estuve en la selección, pero es un poco el mismo caso. Son dos países que no nacionalizan gente, porque son países que distribuyen mucho dinero entre sus habitantes, más habitantes, menos dinero, ¿no? Entonces, son países que, por ejemplo, al contrario que Qatar, que se pueda presentar a un torneo de balonmano con un catarí que estaba ahí para llevar el botiquín, o de países Emiratos que ha podido nacionalizar gente. Arabia Saudí no nacionaliza a nadie, es imposible. Para ser saudí necesitas ser saudí con pedigrí, ¿no? Que tu padre y tu madre sean sauditas y porque, por ejemplo, ahora sí que hemos tenido un caso de, bueno, yo no pude llegar a disfrutar de él, pero había un jugador que su madre era de un país, no era saudí, pero su padre sí, y el chico nacido en Riad, estudiado en Riad, criado en Riad, había hecho toda su vida allí, pero no tenía pasaporte. Y el chico este sí que, porque en la selección de fútbol sí que es el único caso en el que ellos pueden otorgar el pasaporte saudí en un caso de que ellos consideren que puede aportar al país algo y que además el chico, pues además de ser nacido allí, tiene una familia. Tiene vinculación, ¿no? Tiene una gran vinculación. Sí, que venga un brasileño de turno como hacía Georgia, por ejemplo, sí. Que llegaba un tío a Georgia y no te la sabe poner en un mapa, por ejemplo, no sabe cuál es la capital. Entonces, en este caso no. En este caso ellos son países que tienen unas reglas muy fuertes y cuyas reglas están por encima de la FIFA, del deporte y de todo lo demás. ¿Y qué nivel teníais allí? ¿De futsal? Sí, bueno, yo llevo en 2019 y la liga tenía una existencia de 4 años y se permitían 2 extranjeros por equipo que normalmente no eran muy brillantes, muchos egipcios, iban llegando ya marroquíes, había algún brasileño, pero eran casos aislados. Y ahora la liga ha crecido mucho y eso también hace crecer la selección. Ahora tienes 3 extranjeros por equipos, hay superjugadores como Douglas, como Pani Varela, como Clever, que se ha ido de un campeón de Europa a Cartagena. A jugar la liga saudí. Pues imagínate lo que puedan pagar, ¿no? Para que tomes esa decisión. Entonces, está creciendo mucho la liga, eso también va a hacer crecer los jugadores saudíes en los entrenamientos, porque luego los partidos pues tienes un portero saudí que el nivel de los porteros no es enorme, un saudí que va cambiando con otros saudíes y los 3 extranjeros que juegan prácticamente la totalidad de los minutos, ¿no? Entonces, lo que sí que tiene bueno es pues que van llegando entrenadores de más o menos calidad. Tienes a Mario Silva, que estaba en Benfica, que ahora está en Alula. Tienes la mayoría de equipos que quieren jugar por algo están fichando entrenadores de momento portugueses o brasileños. No hay ningún español todavía, pero bueno, imagino que dentro de poco pues ya ahora el único español que hay pues está en la selección. Yo ahora le voy a hacer 2 preguntas y luego le haré el test, porque Alberto no te puedes ir sin el test, es así, esto es así. O sea, te tienes que ir con el test. Es nuestro clásico, Alberto. Exacto. La primera pregunta que le voy a hacer, y esto sí que es un deseo, tanto como una pregunta, ¿para cuándo en España? Para cuando España quiera, realmente. Esto es como si a mí no me tenéis que convencer. No, sí, de la misma manera que cuando salí por primera vez de España, o por segunda vez de España, digamos, sobre todo cuando me fui a Francia, mi objetivo, mi
plan de futuro de carrera era volver a un día a entrenar en España, en una categoría alta y tal. Ahora mismo yo disfruto de los proyectos que vienen, disfruto de donde estoy, de donde me toque. Y si el día de mañana pues hay un proyecto en España que quiera contar conmigo, pues yo estaré súper contento de poder estudiarlo. Y bueno, si es un proyecto importante y que pueda ser bueno para mí, para mi familia, sí que sería uno de, no te voy a decir un sueño, pero un objetivo, pero sí que me gustaría mucho, pero no depende de mí. Sí que el verano pasado hubo alguna oportunidad que al final, que no era una oportunidad, sino que eran pues, equipos que te preguntaban, estaban buscando esto, lo otro, tal, y que al final pues no se concretaron, pues porque al final es complicado también. En España hay muchos entrenadores muy buenos y cuando estás fuera tienes un poco ese cartel, ¿no?, de entrenador del extranjero. Al final somos entrenadores. La Liga Española hace más o menos lo que es ahora que antes, pero y también porque pues bueno, pues mis condiciones de vida han cambiado un poco en los últimos 3 años con 2 churumbeles, pero bueno, ahora por ejemplo ellos están viviendo en Lyon y yo vivo en Toulouse porque su mamá es de allí, los abuelos están allí y ya tenemos la guardería allí, entonces pues cuando estoy con ellos estoy full time con ellos. Claro. Y luego pues, cuando estoy aquí sí que aprovecho un poco más para ver un poco más de partidos, para seguir hacer un poco más seguimiento, resúmenes y demás. Pero bueno, volviendo a la pregunta, pues ¿cuándo? Pues no lo sé. Yo me quedan todavía muchos años de trabajar. Esperemos que me queden todavía muchos años de trabajar, porque además cuando estás tan fuera, pues cotizas menos que la familia real. Entonces, sabes que te quedan muchos años de trabajo, o por lo menos de estar ahí picando piedra. Y sí, bueno, hemos rondado un poco Italia, Francia, Kuwait, Arabia, pues si en una de estas viene una oportunidad de España y que consideramos que sea bueno, que no sea tampoco cualquier cosa. Hay que aprovecharla, exactamente. Ojalá fuera en Aragón, ojalá. Bueno, Aragón tiene 2 banquillos muy bien ocupados. Muy bien ocupados. Sí, eso estamos de acuerdo. Claro. Ahora, muy difícil. Bueno, ahora me he leído, quiero decir, me he hecho el Toulouse de la Liga Francesa, he estado mirando un poquito y tal, bueno, pues estáis en media tabla, bueno, no tenéis cerca el descenso, esta semana además jugáis contra un equipo del descenso, el playoff yo creo que se os queda un poco lejos, viendo que la competición es de 12 equipos, pero tengo que contar una anécdota. Es que él nos está viendo porque nos está atendiendo porque acaba de terminar el entrenamiento y lo está haciendo desde las oficinas del club, dado que, bueno, pues la Liga Francesa es un poco, yo creo que un poco particular y bueno, pues ahí tiene muchos jugadores que están haciendo el Ramadán y bueno, pues tiene que entrenar un poquito más tarde. Es así, ¿no, Alberto? Sí, bueno, al final hoy no, porque los miércoles entrenamos los miércoles cuando se juega en casa, el sábado, entrenamos en el pabellón donde se juega. Nosotros normalmente entrenamos en un pabellón pequeñito aquí en un barrio, pero los partidos de casa los jugamos en un palacio de deportes que está bastante bien ahí en el centro de Toulouse. Entonces hoy hemos ido a entrenar allí y me he venido al club porque, bueno, en mi casa no tengo wifi y no quería tampoco jugármela a que no se pudiera ver. Y bueno, como dices, esta semana tenemos un partido contra un equipo que está ahí abajo, pero bueno, empezamos la temporada bien, pero en Navidades teníamos 3 jugadores extranjeros, ahora solo nos queda uno, pues porque al final el club ha tenido algún imprevisto económico, han bajado las subvenciones, al final son problemas que tiene el fútbol sala a nivel estructural prácticamente en todos los países, ¿no? Depende mucho de las ayudas públicas, de las ayudas de los ayuntamientos, de la región. Ellos contaban con un tipo de subvención
Francia ha entrado en una especie de recesión económica que ha pedido desde el gobierno nacional hacer una reducción de ayudas en ciertos aspectos. Y en la región de Occitania, que es donde estamos, pues le ha tocado pagar al deporte, no solo al fútbol sala, no solo a nosotros, sino al deporte en general. Entonces, bueno, pues el brasileño se volvió a Brasil, ha fichado esta semana por un equipo de Azerbaiyán. El portugués se ha vuelto a Portugal, está jugando allí en un equipo de segunda división, portugués. Y tenemos a Nacho, que es un chico de Málaga, que bueno, ha querido seguir hasta final de temporada con nosotros, pero bueno, son pérdidas importantes, con resultados en Liga que no hemos estado quizás en algunos partidos a la altura de lo que nos hubiera gustado. Y a ver, ahora hemos pasado entre medio de todos estos partidos de Liga, hemos ganado 2 rondas de Copa y nos toca dentro de 3 semanas otra vez en cuartos de final la Copa, pero igual nos ha tocado bailar un poco con la más fea. Entonces tenemos que ir a Laval, que es el actual campeón de Liga y Copa de los últimos 2 años, si no me equivoco. Ya jugamos contra ellos hace menos de un mes, perdimos allí 5-4. Hicimos muy buen partido, pero no conseguimos ganar. Y bueno, intentaremos, entre comillas, dar la sorpresa allí en Copa y sobre todo ya volviendo a esta semana, pues ganar sobre todo este partido. Primero porque por la afición, porque al final pues van viniendo, pues vienen 1000 personas, 1000 y pico personas por partido y al final también quieres darles un caramelo, algo que les haga volver. Y segundo, pues por alejarnos definitivamente del descenso, porque si perdiéramos pues se nos pondrían a 6 puntos, quizá podrían venir nervios, vienen partidos difíciles después de entonces es muy importante ganar este partido para no sufrir al final de la temporada. Pues ahora vamos, cortito y al pie, como juega Julián Álvarez, que siempre digo lo mismo. 5 preguntas tipo test, pregunta y respuesta rápida. ¿Vale, Alberto? Vamos a ver. Empiezo con la primera. ¿Alcoriza o Zaragoza? Alcoriza. Alcoriza. ¿Qué es más fácil, entrenar base o entrenar adultos? Más difícil, perdón. Más difícil, entrenar adultos. Entrenar adultos. Entrenar base adultos. Es muy reconfortante. ¿Tu mejor recuerdo en el fútbol sala? Mi mejor recuerdo de fútbol sala, pues posiblemente sea tendría 2. La final de la Copa de Francia, que jugamos con Futsal Mondor en 2018, y el campeonato de España o toda la temporada, digamos, que jugamos con las Fuentes Cadete, que fue una temporada muy reconfortante, fue un poco la culminación del trabajo hecho durante 6 años y fue muy bonito vivir todo aquello y poder disfrutar de un campeonato de España que igual nos merecíamos ya desde hacía tiempo. ¿Cuál es el plato local que has comido y menos te ha gustado? En Arabia hay cosas que has tenido que comértelo. Hay cosas que no son muy allá. Plato local que más, no sé, sería hay alguna sopa de Arabia que no. No te iba. Muy bien. Y ya la última para terminar. Un deseo para esta temporada. Un deseo para esta temporada, pues que trabajemos bien hasta el final. Los resultados al final son consecuencias de esto. Y bueno, desearle también lo mejor a los equipos aragoneses, tanto a Alfonso como a Jorge, con el Colo y con Buenapix y que, bueno, que salud para todos, que es lo principal. Eso es. Y que nos veamos pronto, que llevo ya un año sin ir por Zaragoza y ya se echa de menos. Nos veremos pronto, nos veremos. Pues nada, ya ahora cuando... sale aquí ya, Nacho. Pues nada, despedir a Alberto, darle las gracias, ha sido un placer, ya sabes que esta es tu casa y que cuando tú quieras, pues bueno, pues puedes venir cuando tú quieras y contarnos otras cosas del fútbol sala francés. Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis llamar, ya sabéis dónde estamos y para mí es un lujo de trabajar de lo que trabajo y entonces a poder hablar de ello es todavía, y encima si es con amigos mejor, es doble placer. Un abrazo, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno,
Abandonamos esta sección de Aragoneses por el mundo y nos centramos ya con lo que quiera Alex Oliva. Adelante, Muy Alex. bien. Buenas noches, Francho. Buenas noches a Muy buenas todos. noches. Bueno, pues ya ves las horas que son. Tenemos protagonistas que se tendrán que echar los zagales a dormir. Pero si te parece, muy rápidamente, dime lo que ha pasado en la segunda división B y en la división de honor juvenil y nos centramos con los chicos, claro. Venga, pues en la división en la segunda B teníamos un Pinseque que sorprendentemente caía por 6-1 ante San Juan en un partido donde los últimos 11 minutos recibieron 6 goles. No los últimos, perdón, durante los últimos 11 minutos de la segunda mitad recibieron 6 goles. Resultado extraño porque San Juan era del nivel de los que a priori tienen que estar abajo y están en zona de peligro. Esperemos que sea un bache en el camino pequeño. Siguen estando a 3 puntos de playoff, a 3 puntos de Picassent. Hay que intentar remontar esta situación. Luego teníamos a Tauste que también, ¿no?, caía de una manera algo extraña ante el Auguru, dos equipos que en teoría a priori estaban igualados en juego y en intensidad. Se adelantaba a Tauste y el Auguru, pues con la calidad que tiene, ya no solo los terrenos de juego, los jugadores que tiene, también el presupuesto, ¿no?, que tiene como si fuera un equipo de segunda división. Al final se nota, el Auguru está dando la talla esta temporada y está optando a llevarse ese puesto, ¿no?, de ascenso. Luego vienen ahora las buenas noticias, Plancho, no van a ser todo. No va a ser malo, no va a ser malo. Teníamos a Quinto, ¿no?, que derrotaba por 9-3 a la Horrera de Vitoria, un equipo que está en descenso, un equipo al que había que ganar, se le hizo de una manera increíble, realizando un gran juego el Sala Quinto, demostrando que es uno de los equipos de media tabla que debería estar incluso un poco más arriba. Gran victoria, da la tranquilidad, se está simplemente a 1 o 2 victorias de conseguir la salvación matemática, quedan 6 partidos de liga, hay que seguir luchando, yo creo que el trabajo está ya hecho y yo creo que la salvación también, aunque hay que seguir trabajando, al igual que tiene que hacerlo Entre Ríos Zaragoza, se aleja más del descenso tras hacer una remontada épica, ¿no?, te diría yo, Francho, como decimos ahora. Tras ir perdiendo 3-0 en los primeros 10 minutos, se consiguió llegar al descanso recortando distancias, poniendo el 3-2. Se salió del descanso también muy enchufados, empate a 3. Y luego, después de muchos intercambios, ¿no?, por ambos, finalmente el último en marcar fue Entre Ríos Zaragoza y se terminó llevando la victoria por 5-6 ante el Álamo. Muy buena victoria. Extraordinaria victoria, tendríamos que decir. ¿Contra quién se la juegan esta próxima semana? Pues tenemos a Tauste, que recibe al Álamo, al que viene de perder ante nuestro Entre Ríos Zaragoza. Pinseque, que recibe al Albelda. Entre Ríos Zaragoza recibe a Picassent. Esperemos que le pueda rascar, ¿no?, por el bien de Pinseque, un par de puntos aquí en la granja. Muy buen partido. Yo creo que Entre Ríos Zaragoza puede dar la talla ante uno de los mejores de la categoría. Esperemos que consigan esos 3 puntos de la tranquilidad total para Entre Ríos Zaragoza. Y por último, Sala Quinto, que visita la pista de Castro Urdiales. Perfecto. Vamos muy rápido con División del Juvenil y nos centramos con los chicos. Pues el líder volvía a ganar sin mayores problemas en Navarra, 2-7. Entre Ríos Zaragoza también derrotaba a Pirineos sin problemas, con 11-3, demostrando el poderío, demostrando el gran equipo que tiene el segundo equipo de esta segunda división de honor juvenil. Ebrosala, que volvía a empatar, es cierto que ante San Juan, uno de los equipos, ¿no?, que ya nos decía, sobre todo me quedaré con la frase que decía Portu, que en esta primera vuelta les conseguimos ganar, pero la segunda iba a ser más complicada allí en su casa. San Juan se está haciendo fuerte e incluso a domicilio conseguía rascarle un punto a Ebrosala, que se aleja un poco del segundo puesto, y el que se le acerca es Bocaíjar, que volvía a conseguir los 3 puntos ante Patatas Gómez por 2-6. La Cigüeña ganaba ante el Alcañiz, un Alcañiz que en la primera vuelta sorprendentemente les conseguía sacar los 3 puntos. Parece que esta segunda vuelta han conseguido dar un poco la vuelta a la situación, están quintos, sextos está Coras, que conseguía llevarse el encuentro, un encuentro muy igualado ante Gran Vía, un Gran Vía que dio la talla, un Gran Vía que hubieran sido 3 puntos, que sí que es cierto que están lejos del descenso, pero hubieran sido 3 puntos que les hubiera venido bien, ¿no?, para seguir con esa racha que cogieron a mediados de esta temporada. Luego tenemos a la Almodózara, que se llevaba el gato al agua ante Utebo, lo nombrábamos, ¿no, Francho, la semana pasada con
con el protagonista que nos decía que podía ser un encuentro igualado. Así lo era, Utebo dio la talla y estuvo a punto de llevarse los 3 puntos. Pues todo el repaso. Sí, di. Por último teníamos a compañía de María, que caía por 1-2 ante Lepanto. Lepanto, que consigue salir de esa última plaza, cae como farolillo rojo Patatas Gómez. Pues hecho el resumen, ahora sí nos centramos con los chicos. Así es, Francho. Y tenemos 2 protagonistas de los cracks, ¿no? De Aragón, podríamos decir, Álvaro Martínez y Martín Porroche. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuéntanos por qué tenemos hoy a estos 2 zagales. Pues este fin de semana espera uno de los partidos, ¿no? de la temporada en las categorías bases, uno de los partidos que se espera durante todo el año. Un Equipesport contra Guanapix Sala 10. Guanapix Sala 10 sigue líder con un punto de ventaja sobre Equipesport. En el partido de ida se lo llevó Guanapix por 5-3, gran partido del Sala 10. Veremos a ver, ¿no?, qué ocurre en esta segunda vuelta. ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? ¿Cómo ves el partido del domingo? Yo creo que los 2 equipos estamos bien, estamos fuertes y en nuestro equipo llevamos entrenando bastante para este partido y tenemos todos muchas ganas y a ver qué pasa. Martín. Bueno, pues nosotros afrontamos el partido, pues como siempre, con mucha igualdad y con muchas ganas de ir a por la victoria y seguir con el liderato. Un partido de los que tendréis ya puestos en el calendario ahí con un círculo rojo, ¿no? Porque puede ser decisivo en cuanto a lo que a la liga se refiere. Sí, yo creo que es básicamente una final, porque se decidirá, yo creo que la liga en ese partido. Sí, como dice Álvaro, para nosotros pues una final también, porque los 2 equipos venimos muy bien, ganando prácticamente todos los partidos y es difícil que el otro pinche. Está siendo una de las ligas, ¿no?, más igualadas de los últimos años. No sé, imagino que opinaréis lo mismo que yo, que el nivel de Aragón ha subido mucho. Se notó también en el Campeonato de España, en el que los 2 estuvisteis presentes allí en Córdoba, en Andalucía, donde no pudo ser. Los 2 hicisteis un gran papel. ¿Cómo estáis viendo esta liga? ¿Creéis que puede ser una de las más igualadas a intensidad, a juego con todos los equipos? Le ha actuado muy bien. Oye, así mismo. Yo pienso que todos los equipos que hay en la liga ahora mismo tienen bastante nivel y que no puedes salir a ningún partido confiado ni nada y tienes que salir siempre dando el 100%, porque si no, en cualquier momento cualquier equipo te puede meter un gol y ponerte por debajo del marcador y se te puede complicar. Bueno, sí, yo lo mismo que Álvaro, pienso igual. Respecto a infantiles, que fue hace 2 años, yo creo que el nivel ha subido bastante de la liga y todos los equipos son mucho más competitivos. Se nota ahí, ¿no?, la mano de los entrenadores y bueno, y también que vosotros vais creciendo también chiñachana, ¿no?, poco a poco con vuestros equipos. Muchos de vosotros, yo creo que no os habéis cambiado de equipo nunca, ¿no? Sois One Man Club, que se dice. Bueno, yo estuve en Utebo hasta hace muy poco y llevo solamente un par de años aquí en el Equipesport, pero la verdad que muy bien. ¿Y tú, Martín? Yo en mi caso, pues bueno, empecé en el equipo de mi pueblo, en el Sala Quinto, y luego cuando no teníamos chicos para hacer equipo, me fui al equipo del pueblo al lado, Alpina, y luego ya en Alevines ya sí que di el salto hasta la 10. Como decíamos, ¿no, Francho? Un partido muy igualado. Puede cambiar el rumbo incluso de la temporada. Al final, yo creo que lo más posible es que de aquí del domingo salga el campeón de liga. Lo más posible es que quien se lleve los 3 puntos sea el campeón de liga. También es posible un empate, porque creo que son 2 conjuntos, ¿no?, que llegan en la máxima igualdad. Álvaro, ¿cómo ves a tu equipo? ¿Cómo ves al Equipesport para el final de temporada, ese campeonato de Aragón, que además se ha anunciado, ¿no?, que será en Andorra? ¿Cómo ves al Equipesport para ese final de temporada? Bueno, como ya he dicho, llevamos mucho tiempo trabajando y estamos entrenando duro tanto para la liga como para lo que venga después. Y también tenemos muchas ganas del Campeonato de Aragón, a ver si podemos quedar primeros o segundos en liga y pasamos. Y pues esperamos ganar también. Pues yo, en mi caso también,
igual que Álvaro, vamos con muchas ganas a ver si podemos ganar el Campeonato de Aragón y poder jugar nuestro primer Campeonato de España, ya que en los últimos años no hemos tenido la mejor suerte, ya que nos ha ganado siempre el equipo, pero bueno, este año vamos con todo a ver si podemos jugar ese Campeonato de España. Ahí se huele la sangre, ¿eh? Hay revancha ahí, por lo que vemos. A ver, que tenemos comentario. Dice Julián Odegar, la rivalidad de estos dos equipos en la última década en categorías básicas es ya un clásico. Así es uno de los partidos que yo creo que por lo menos yo más espero de toda la temporada. Se suelen enfrentar 3 o 4 veces, ¿no? Entre Liga, Campeonato de Aragón, Copa y Torneo de Reyes. Son partidos que llaman mucho a la gente y desde aquí, ¿no? Desde la grada, desde el 40x20, llamar, ¿no? a todo el mundo del fútbol sala aragonés que no se puede perder un partido que ante todo va a ser igualado en intensidad. Si es tan bonito como el que me tocó a mí narrar en Copa, vamos, hay que firmar, ¿eh? O sea, yo lo firmo, porque vaya partidazo. Ahí hubo alternativas de todos colores. Yo os voy a lanzar ya la última. ¿Dónde os veis la temporada que viene? Yo todavía no lo sé y pienso que por ahora lo mejor es centrarse en la temporada actual, ya que queda mucho, pero estamos ahora escuchando algunas ofertas y tal, y luego al final de temporada habrá que valorarlas y a ver qué hacemos, porque como sabéis, Equipe ya no tiene más categorías más arriba que cadete, así que pues todos tenemos que buscarnos un poco dónde ir. La vida, ¿no? Sí. Y tú, Martín, me imagino que te queda el quinto de Segunda División B, ¿no? O seguir en el Sala 10. Sí. Bueno, pues yo en mi caso, igual que Álvaro, centrarme en la temporada actual y ganar todo lo posible y ya luego pues hablaremos con el Sala 10 a ver qué tal y a barajar opciones también. Pues hacemos llamamiento, ¿no? Para que acuda todo el mundo a ese partidazo. Así es. Yo, Francho, si no me equivoco, no sé si está el horario confirmado, imagino que será por la mañana el domingo en San Braulio. Lo que decimos, ¿no? Esperamos a todo el mundo en el pabellón, que no se lo puede perder. Va a ser un partidazo entre dos equipos, entre los mejores equipos de la categoría cadete, un clásico que, como bien ha dicho Julián Odegar, viene dándose desde hace muchos años atrás ya. Un clásico que los dos equipos yo creo que es el partido que más esperan durante toda la temporada y seguro que dará el nivel este domingo, un partidazo. Pues nada, Zagales, ahí estaremos viéndolo. Un abrazo a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo, Francho, y un abrazo a todos. Cambiamos de Alex, dejamos a Alex Oliva y se sube el señor Alex. ¿Dónde está? Ahí lo tenemos, Alejandro Les. Pues buenas noches. Buenas noches a todo el mundo. Vamos muy rápidamente porque hay protagonista, ¿no? Tenemos protagonista en tu sección. Tenemos protagonista, además, al principio, en el grupo de tercera. Pues ala, vamos con la tercera. Exactamente. Este fin de semana, Coras versus Panizano se disputa el 1 de mayo de pronto. Ainzón versus Pirineos se suspendió el partido, era uno de los partidos de la jornada, en el que ambos, Ainzón se quería volver a meter en la parte de arriba, Pirineos quería meter ese segundo, pero se tuvo que suspender. Andorra perdía en casa 1-3 frente al Monacid. Es verdad que empezó ganando en casa 1-0, pero Almonacid fue capaz de remontar y sentenció el partido en el minuto 40. Zafán no le dio opción a Gelsa, ganándole 6-0. Boca Ijar hizo lo mismo con Caspe, 7-1. Borja le ganó 8-1 a Peña la Murga. Y Ebrosala daba la sorpresa en su partido porque vencía 9-5 a Utebo, nadie lo esperaba, además en un partido en el que se pasó del 2-2 al 5-2, ya se puso otra vez Ebrosala 7-3 y acabó ganando 9-5, un partido que veremos luego en la tabla, pero Ebrosala está sacando un poco la cabeza y puede respirar un poquito, está peleando ya por la salvación, y en el partido de la jornada se disputaba primero contra segundo, en casa del segundo, Calatayud-Cadrete, vencía a Cadrete 4-8. En el minuto 1 y en el minuto 6 ya vencía Cadrete 0-2, pero Calatayud conseguía empatar el partido y llevarlo al descanso 2-2, pero la segunda parte Cadrete se dio una marcha más, Calatayud la bajó
y empezó a marcar goles Cadrete y se puso Cadrete marcando y Calatayud hasta falta de 4 minutos no fue capaz de marcar gol y entonces se puso Cadrete 2-7 ganando y finalmente 4-8. Es un partido en el que al final Cadrete al ganar sigue primero, ahora con más distancia, 51 puntos frente a los 45 de Calatayud. Zafán y Borja le siguen muy cerca con 43 y 42, pero con ese partido que tienen aplazado entre ellos. Seguido de cerca está ese partido aplazado que hemos comentado de Pirineos, que también está con 42 y un partido aplazado. Y después los siguientes, que son Paniza y Coras. Paniza, que está con 41, como comentábamos la semana pasada, que se ha metido ahí arriba, también puede ganar su partido aplazado y ponerse segundo, con lo cual este año el segundo puesto está muy disputado. Y bueno, la semana pasada tuvimos protagonista del partido de la jornada del grupo 1 de Autonómica, que era igual, si ganaba uno se alejaba y si ganaba otro se cambiaba de líder, y esta semana pues tenemos también protagonista, pero esta vez de tercera división. Pues no sé si todavía lo tenemos. Mientras aparece, sí, pues ya lo tenemos. Mira, ahora ya, por hablar. Muy buenas noches, Kili. Buenas noches. Bienvenida a 40x20. Bueno, Alex, dispara. Bueno, la primera pregunta que quería hacer era un poco más en global. A todos los que han pasado por aquí les hemos preguntado un poco los favoritos y siempre os ponían a vosotros. Y quería saber si vosotros también os veis como favoritos. A lo mejor a estas alturas de la temporada te mentiría si te dijese que sí, pero sí que es verdad que yo a principio de temporada veía muy favorito a Borja por el equipo que había hecho, los años atrás que venía haciendo, pero bueno, hemos conseguido estar ahí arriba y seguir manteniendo esa posición y ahora toca seguir trabajando para no bajar de ahí. Tú has jugado en Pinseque, en Francia, en el Sala 10, el año pasado en el Monacid. ¿Qué te lleva a fichar por el Cadrete? Pues un poco la situación familiar. Yo soy papá de 2 peques y segunda vez ya me caía un poco viajar y tal. No me venía muy bien. Y mi mujer es de aquí, de Cadrete. Entonces, la facilidad de poder bajar a entrenar andando y estar a un paso si pasa algo o lo que sea, pues eso fue, pero aquí estamos otra vez. Viendo segunda vez un poquito ha sido conciliar, ¿no? Ha sido una medida conciliadora. Sí. Sí, eso dice conciliadora, pero como iba a decir es que al final puede ser que el año que viene Cadrete esté en segunda B, pero bueno, como está cerca de casa. Y tras esta victoria del fin de semana, ¿os veis ya un poco, por decirlo así, más tranquilos porque ya os habéis alejado un poco o aún teméis que os pueda sentir un poco esa presión de ser líder? A ver, yo creo que en esta categoría la palabra tranquilo no existe, porque está claro que llegamos en diciembre con 7 puntos de diferencia, creo que era, y en 3 partidos nos vimos a Calatayud oliéndonos el culo, hablando mal. Hay que seguir trabajando, sí que es verdad que el sábado dimos un paso muy grande, pero la relajación hay que dejarla a un lado y seguir la dinámica que llevamos haciendo hasta ahora. Es la que nos ha hecho llegar hasta aquí, a estas alturas, y bueno, seguir y seguir. Kiki, sobre todo hablas de era el partido de la jornada, nosotros ya lo decíamos, pero de los equipos que tú ves en este grupo, ¿cuál destacarías? ¿O cuál dices, estos tíos, vale, está el Calatayud, bien, pero pues por ejemplo Zafán o alguno que hayas dicho que al principio de temporada no lo habías metido tú en la terna de perseguidores? Hombre, de que no hubiese metidos, de seguro Zafán. Yo creo que está haciendo un temporadón. Sí que es verdad que ahora que nos hemos enfrentado a todos los equipos, para mí, Pirineos y Borja son los que más nos han... ¿cómo te diría? Los que más nos han dado la cara. Pero eso, Zafán es el equipo sorpresa, seguro. Es que aún encima, si gana su aplazo con Borja, creo que se pone segundo y nadie lo esperaba. Yo creo que eso es lo que les está haciendo peligrosos, sobre todo en su casa. Y eso sí.
Y esa igualdad que comentas, ¿cómo la estás viendo este año en tercera? Porque es verdad que nos estamos centrando un poco en la parte de arriba, sí que es verdad que os habéis alejado, pero el segundo puesto está muy igualado entre 6-7 equipos, pero la parte de abajo se ha vuelto a meter también por la pelea. ¿Y qué opinión tienes acerca de la tercera de este año? Pues yo creo, de los 4 años que estuve en Borja y este año de Cadrete, yo creo que sin duda es la tercera más igualada de los últimos años, porque estos últimos años siempre han estado los Quinto, los Tauste, que enseguida se han destacado y Almonacid igual. Y en diciembre, enero ya no había liga, como quien dice, ¿sabes? Estaba la cosa... Pero ahora está el segundo... nosotros estamos a 6, pero el segundo puesto está en un puño. Están 3-4 equipos ahí que la verdad que se le ha dado valor con ese playoff. Se le ha dado valor a la tercera porque los equipos enseguida, los que se quedaban en tierra de nadie ya pues no era lo mismo. Ahora que saben que huelen ahí un playoff, la gente va a ir a por todas hasta el final. Y en la parte de abajo igual. Yo hasta hace un par de jornadas veía casi descendidos a Ebrosala y Andorra, pero Ebrosala está sacando ahí puntitos importantes y bueno, está más cerca. Tal y como está la liga, cualquier equipo le puede pintar la cara a otro, ¿no, Kiki? Sí, al final lo que hablamos, Cadrete va primero, pero si cruzas resultados, al final hay uno de la parte de abajo que ha ganado a uno que te ha ganado a ti. O sea, al final la tercera yo creo que es importante hacerse fuerte en casa, que creo que está siendo una de nuestras virtudes, porque al final cualquier campo de fuera te puede ganar cualquiera. En tercera te puede ganar cualquiera. Este fin de semana, ¿cómo ves el partido este fin de semana contra Inzón? El partido de la ida nos costó, pues la dinámica es la misma, seguir trabajando igual que llevamos estos últimos meses. Al final el trabajo de entre semana lo estamos viendo muy reflejado el fin de semana. Y eso, olvidándonos de que Cadrete va líder con 51 puntos y como si la liga hubiese empezado ayer y fuese primer partido. O sea, no queda otra. No queda otra porque ya le vimos las orejas al lobo en diciembre, nos ha costado mucho volver a esta situación, nos hemos quitado de encima equipos importantes y nos quedan 8 finales que hay que ganar. Quizás al veros con esa bolsa de puntos, ¿no? Ese colchón de puntos tan grande, ¿os relajasteis un poquito o no? No sé si relajación o al final los partidos que perdimos son pistas en las que a priori son complicadas, porque perdimos Pirineos en su casa, que para mí Pirineos, como te he dicho con Borja, son los 2 equipos que más me han demostrado esta temporada. Perdimos en Gelsa, la siempre difícil pista de Gelsa. Perdimos Paniza. Yo creo que ese fue casi el punto de inflexión porque salimos de ahí como equipo herido, realmente. Al final de llevar un colchón de 7 puntos a salir de Paniza, me parece que allá salimos o colíderes o líderes, pero te habían metido 12 al actual líder. Y nada, ya la siguiente semana el toque de atención a todos, levantar las orejas, que si no se nos escapaba. Tenemos pregunta. Dice Canfranero, después de pasar el mal trago de diciembre, ¿ya estáis mejor para afrontar cosas grandes hasta el final de temporada? El equipo está preparado, equipo, directiva, club, estamos muy concienciados de cuál es el objetivo. A principio de temporada podía ser que fuese un poco más dubitativo, pero llegada hasta este punto de la temporada, yo creo que el objetivo es claro. El objetivo es claro, los jugadores lo tenemos claro y no podemos dejarlo escapar. Pues Alejandro, yo creo que la última es si la temporada que viene lo seguiremos viendo vistiendo la zamarra del Cadrete, ¿o no? Exacto. La idea es que sí. Lo que pasa es que cuando le diga a mi mujer otra vez que vamos a segunda vez, tendré que negociar con ella. Es que esa era la otra pregunta. Si va a seguir en mi zona o si va a tener que ir a la de Alex, al otro Alex. Eso también está la duda. Al final la culpa la tiene ella. La que quiso que viniese a jugar al pueblo fue ella. Bueno, pues oye, ya tienes parte negociado. Y es que si quiere que sigas jugando en el equipo del pueblo, si ascendéis a segunda B, tendrá que ser en segunda B. No hay otra, tendrá que tragar, exacto. Bueno, Kiki, pues un placer tenerte aquí en 40x20. Igualmente.
partidazo seguro en la pista de Cadrete y hacemos llamamiento, ¿no? Pues para que la gente acuda a ver ese Sí, a seguir Cadrete haciéndonos Inzón. fuertes en casa. Y eso, y lo bueno que tenemos este año, que hemos creado una afición increíble y llenamos el pabellón. Así da gusto jugar y a seguir, a seguir y a seguir. Pues a disfrutarlo. Un abrazo, Kiki. Venga, gracias, chao. Bueno, Alex, muy rápidamente, vamos con esa territorial que tanto nos gusta a ti y a mí, con nuestro grupo tercero, que todas las semanas parece que hay cambios, que hay terremoto, pero... Sí, pero a ver, cuéntame. A ver, bueno, en el grupo de Zaragoza, que como sabemos está un poco más desigualado en la parte de arriba, sí que es verdad que la de abajo se está poniendo muy, muy interesante. Además, en la de Zaragoza sí que hay descensos. Torrellones perdía en casa 1-5 contra Zaragoza Unión, que sigue sin puntuar Torrellones. El Burgo no daba opción a Alta Aragón Jaca, vencía en casa 11-0. Gurrea perdía 7-9 en un partido loco contra Boscos. Llevaba solo Gurrea una derrota en casa, que fue contra Compañía de María, y ahora ha vuelto a perder y encima al descanso ganaba 5-3. La Salle 4, Compañía de María 7, pero es un partido en el que Compañía de María se puso 0-4, La Salle empató el partido y en los últimos 5 minutos le consiguió sacar ese gen que tiene Compañía ahora mismo de ganador y llevarse el partido. Palomeque Calasanz perdía 1-3 en casa frente a Sala 10, un partido en el que el Sala 10 tenía que ganar sí o sí, porque si no se descolgaba, y le costó bastante en exceso porque tuvo que marcar el tercero con portero jugador quedando prácticamente 30 segundos. O sea, se le pudo complicar en un momento. Luego Pastriz empataba 3 en casa frente a Almozara, un partido muy igualado. Pastriz se ponía 2-0, empataba la Almozara, se ponía otra vez Pastriz por delante y la Almozara empataba definitivamente, quedando prácticamente un minuto. Y había 2 partidos un poco más por la zona de descenso. El Límite vencía 6-5 a San Jorge, un partido en el que todo se disputó al final, porque además aleja al Límite de ese descenso, pero mete a San Jorge por la pelea. Remonta, es que el Límite remonta un 0-4, se pone 2-4, 2-5 y del 2-5 mete el cuarto, el quinto y el sexto, los últimos 3 minutos de partido. O sea, los de San Jorge se tendrían que estar tirando los pelos. Y en el partido sí que era prácticamente San Lázaro, que es el que está intentando sacar la cabeza, que es el que está en el último del descenso, por decirlo así, o el primero a salvación. Y justo Coras, San Lázaro vencía 4-1 a Coras, con lo que se agarra a esa salvación y arrastra a Coras al que sea el que marca ese límite. Por lo tanto, la parte de arriba sigue igual, el Burgo 54 líder, Sala 10 50, Compañía 49, y en la parte de abajo Torrellones sigue sin puntuar, La Salle con 9 ya muy muy descolgada, San Lázaro es el tercero que bajaría con 18 puntos, pero recordemos que le falta media parte contra la Almozara, que encima lo va ganando, y justo el de encima es Coras con 20 puntos, está ya al límite, pero como comentaba, el de encima está con 21, que es Jaca, Gurrea también con 21, San Jorge al haber perdido con 21, Calasanz con 22, o sea, puede liar, vamos. Hay 7 para un puesto ahora mismo. Y este fin hay 2 partidazos, está Zaragoza Unión el Burgo, que puede ser un partido muy complicado para el Burgo, al final es el primero contra el quinto, y luego el segundo contra el cuarto, Sala 10 contra Pastriz, en casa del Sala 10. En el grupo 2, la Almunia Olimpia, que se va a jugar el 23 de abril, Daroca vencía 4-2 a Peña la Unión, Muel se lleva el partido 3-2 frente a Exea. Recordemos que Exea también venía de jugar la semana anterior un partido muy complicado que iba ganando y Daroca le empataba en el último minuto. Pues ahora ha sido prácticamente igual, pero ha perdido. Iban empate a 2 y Muel se llevó la victoria al final en el 39. Tauste vencía 6-3 a Zuora. Avenida Alagón hacía su trabajo y se ponía 7-4 contra Sástago. Belchite 4, Pinseque 6 y Epila 3, Villa de Mayén 6. Lo que hace que ahora mismo Daroca siga líder con 44, seguido por Mayén y Alagón, ambos con 39, y recordemos que un partido menos ambos dos, que por lo que me han comentado, seguramente se juegue el último partido. O sea, puede ser el que decida todo. O sea, cualquiera de los dos puede ser líder porque se enfrentan, también tienen que jugar con Daroca, con lo cual cualquiera puede meterse de arriba. Y este fin de tenemos un Villa de Mayén Daroca, que puede decidir todo. Yo creo que si Mayén pincha este fin de semana, ya de poco le serviría el partido aplazado. Pero si Mayén vence a Daroca en casa, se mete de lleno. En la pomada. Exactamente. Y ya nuestro grupo 3, Maestrazgo Más de las Matas, también se juega el 23 de abril. Bueno, iba a decir, estoy triste porque ya sabéis que al final me he afianzado a la liga turística. Perdía fuera en Alcorisa 4-1.
Una pena. Pero bueno, Montalbán perdía 3-4, o sea, perdía 3-4 en casa contra Favara. Favara marcaba el cuarto en el 39. Había un pinchazo sorprendente. Castellseràs empataba 2 al Cañiz en la última jugada. O sea, todo ocurrió en la primera parte. Todo, los 3 goles 1-2. Excepto el último. empate. Exactamente, que al final es el que te llevas el punto. Albalate 4, Sarrionense 6. Y en otro de los partidos buenos, Altiplano perdía en casa 1-2 frente a Mosqueruela. Empezó ganando Mosqueruela, empató en el 38 Altiplano y en el 39 le volvió a dar la vuelta a Mosqueruela, consiguiendo llevarse el partido. Y bueno, quería contar una anécdota la semana pasada del Favara Alcoriza, que ya lo metimos un poco en el grupo, pero se nos olvidó un poco decirlo, y es que apareció una gallina en medio del partido del Favara Alcoriza, pero es que, claro, pues diríamos cualquier cosa, porque además el vídeo está y demás, pero es porque querían tener en Favara la fiesta de los quintos y se coló la gallina, pero no solo una vez, se coló varias veces, tuvieron que ir parando el partido y al final le han dado la victoria a Alcoriza por 0-6. Era un partido que iba 3-2, 2-3 si no recuerdo mal, y al final pues como se tuvo que suspender por la gallina por ahí. Por la gallina. Exactamente. Y nada, ahora mismo la clasificación es Maestrazgo con un partido menos 43, Alcoriza 41, Aleaga Turística 40 y Alcañiz 39 también con un partido menos. Es verdad que eso, ahora Maestrazgo que está con 2 de diferencia, si gana la plaza se escapa. Pero quería hablar un poco, de Alcañiz, que es verdad que le falta un partido, pero lleva 3 derrotas, o sea, 3 empates, 2 derrotas, pero es que los últimos 3 partidos son 1 derrota y 2 empates. Así que a ver cómo lo hace este fin de semana, porque se enfrenta al primero, Alcañiz Maestrazgo. Entonces, a ver si remonta Alcañiz o sigue para abajo. Bueno, pues todo el análisis hecho y la semana que viene más y mejor. Vamos muy rápidamente con Rafa Beltrán para que nos comente lo que han hecho las selecciones y ya cerramos. Cerramos, sí, va a ser cortito y al pie. Hoy disputaba el segundo partido la selección Benjamín femenina de Carlos Pereda y empataba a 3 frente a la Avenida Alagón. El equipo en su segundo partido, la verdad es que está demostrando una buena fase de preparación. Las chicas están contentas, los técnicos están contentos. La verdad es que vamos dando pasos y bueno, pues daros cuenta que es una selección de nueva fundación y claro, pues la primera vez pues siempre cuesta un poco más, pero bueno, estamos muy contentos y creemos que vamos progresando poco a poco. Y nada, hablar sobre la designación de los campeonatos de Aragón, que ya han salido la designación de las localidades que van a albergarlas, y en cadete e infantil masculina va a ser en Andorra, se va a disputar el campeonato de Aragón en Andorra, en alevín y en benjamín será en Zaragoza. En cadete y en infantil femenino será en el Burgo de Ebro y en alevín femenino será en Canfrán. En las 3 provincias de Aragón, tanto en Huesca, en Teruel como en Zaragoza, pues bueno, tenemos campeonatos de Aragón y bueno, la verdad que va a ser en el mes de mayo, que nos va a dar mucho trabajo y mucho futsal ese mes. Mucho futsal, mucha alegría y hay que vertebrar el país. O sea que la mejor manera es llevar esas sedes por las diferentes comarcas aragonesas. Bueno, Rafa, pues ¿alguna cosita más que nos quieras contar? Nada, dar las gracias a todos. Habéis cumplido y no me habéis dicho el resultado del Atlético de Madrid, con lo cual fantástico. Y nada, pues todo tranquilo. Y ahora, pues nada, a descansar un poco, que llevamos mucho rato. Solamente te vamos a decir que siguen jugando. O sea que ahí te queda. Seguiré en la burbuja y aislado. Muy bien. Bueno, un abrazo. Gracias, Rafa. Por mi parte, vamos ya cambiando la hora y media de juego. Esta vez sí, nosotros sí que vamos a ir plegando la grada para centrarnos ya en lo que ocurrirá la semana que viene, el lunes, con la Grada FM, el programa del fútbol aragonés, la voz del fútbol aragonés, y hoy con la voz del futsal aragonés, pues todo el análisis que hemos hecho y con protagonistas, hasta con aragoneses por el mundo, que no os podréis quejar. Bueno, suscribiros, darle a la campanica. Eso lo he aprendido de otra gente que veo yo, de que dice suscribiros y darle a la campanica. Pues suscribiros y darle a la campanica. Que sigáis apoyando el programa como lo hacéis todas las semanas. Estamos muy contentos de ver la aceptación que ha tenido. Y por mi parte no me quedamos pues que despedirme de todos vosotros y vosotras, que disfrutéis del fin de semana con el futsal aragonés y nos vemos y nos oímos aquí en la Grada FM. Sed buenos. Adiós.